Siento que este video va a ser controversial, pero si le diste clic, sabes a qué viniste. Hoy voy a dar mi top 10 de las mejores producciones y creaciones de Tim Burton, desde los libros que escribió hasta las producciones donde quizás no trabajó como director, pero sí se nota que tiene mucha influencia. Y la razón por la que estoy haciendo esto ahora no debiera ser ninguna sorpresa. Hace unos días salió la serie Wednesday en Netflix, que ha tenido algunas críticas bastante curiosas, específicamente sobre qué tan feo es el padre, Chávez o Homero en Latinoamérica, y básicamente si es este el revival o la reivindicación de Tim Burton en el mundo de lo extraño, lo raro y lo peculiar, por no usar otras palabras. Y como alguien que disfrutó muchísimo, por no decir que era bastante fanática de Tim Burton, más o menos a los 14, 15, 16 años, de esas personas que usaban chaquetas de Jack Skellington y veían Sleepy Hollow varias veces a la semana, creo que este es un momento bastante interesante para revisar si realmente Wednesday o Merlina, como le decimos en América Latina, es una de sus mejores obras y cómo rankea comparado con su época de oro, que mucha gente dice es a fines de los 90 o en los 90 hasta principios de los 2000. Pero antes de comenzar con eso, yo creo que es necesario hacer un par de menciones deshonrosas, lo peor de lo peor, lo que llevó a Tim Burton al agujero en el que habita ahora. Dumbo de 2019 es una película que no tiene alma, historia ni personalidad. Una película que podría estar dirigida por Tim Burton o por Chile y sería igual de mala. Y bueno, son muchas las razones para esto. Lo mejor de la película, por supuesto, es Danny DeVito haciendo el mismo personaje de director de circo que hacen otras películas de Tim Burton. Y por supuesto, esta película comete el crimen de convertir a el ídolo Colin Farrell en el personaje más aburrido de este siglo. Una película que solo se puede comparar con estas otras masacres que Disney ha convertido en los últimos años de sus clásicos. Y en este caso, esta icónica película de 1941 que había que volver políticamente correcta a coste de su alma. La otra película que yo creo que llevó a Tim Burton al abismo es una que sigue dentro de todo su estándar, que es Dark Shadows, esta película basada en este vampiro que retorna a nuestro siglo y que sigue casi todas las convenciones de Tim Burton, pero la verdad es que deja mucho que desear. Las actuaciones son pobres, creo que es la época más oscura de Johnny Depp, si mal recuerdo es la misma época en la que Tim Burton se estaba divorciando de Helena Bonham Carter, y todos esos discursos y problemas de cama claramente se ven también en la película y deja yo creo que con harta desilusión a las personas que como yo le tenían un cariño al estilo y el humor de Tim Burton. Y todas esas menciones deshonrosas sin siquiera mencionar aquellas en las que ha sido productor, como por ejemplo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Con todo eso ya resuelto, vamos entonces a este ranking donde voy a considerar cosas como la calidad de la serie o película o producción, el impacto cultural que ha tenido, si es original de Tim Burton o si ha tenido los derechos exclusivos o si es uno más de los directores que ha hecho ese tipo de películas, y por supuesto la calidad de su historia y sus personajes. Así que aquí vamos con el ranking donde acabará Wednesday. Número 10. Mars Attack. Mars Attack no es tan similar quizás al estilo normal de Tim Burton, pero es una obra icónica. Tiene actores como Jack Nicholson, una historia que se ríe de otras historias de Aliens. Tiene una resolución que es prácticamente una comedia. Logra meter estas maquetas tan típicas del cine B a una obra con presupuesto tradicional. Y creo que hay que decirlo desde ahora, Tim Burton, pese a ser un outcast, pese a ser un tipo raro, pese a ser la clase de persona que en nuestra cultura probablemente estaría un poco relegado socialmente, siempre ha trabajado con grandes estudios de televisión y de cine. Sus primeras películas todas fueron con grandes, y hasta el día de hoy todas han sido con grandes estudios de televisión y de cinematografía. Por lo tanto, nunca ha sido un director B, nunca ha sido un director indie, nunca ha sido un director al que le falte el dinero para hacer sus películas
de sus primeras producciones como Pee-wee, ¿no? Y en ese contexto, esta película da mucho que hablar. No les puedo dar muchos spoilers, pero literalmente vienen los marcianos a atacar la Tierra y tenemos situaciones en las que se le cambia la cabeza de un ser humano a un chihuahua, y tenemos situaciones en las que la resolución para derrotar a los aliens es simplemente, como lo era en Encuentros Cercanos y otras obras de invasión alien, algo muy trivial y muy humano. Y creo que como parodia es icónica, se ríe del mundo del cine y lo hace en un tono y con un saborcillo de Tim Burton, y es la razón por la que la pongo en el número 10. Número 9. Pongo a dos películas, una antigua y una más nueva. Por un lado Batman y por otro lado Miss Pilgrim's Peculiar Children, los chicos o los niños peculiares de la señorita Pilgrim. Son dos películas muy distintas, ambas basadas en obras, libros o cómics que ya existían. Una es la que puso a Tim Burton como un director capaz de hacer cosas no tan raras y comerciales, o capaz de poner su tono en algo comercial como lo era Batman. Fue el que finalmente retorna a este Batman oscuro, y Mrs. Pilgrim tiene ese saborcillo también, como les decía, de Tim Burton en una época más moderna, y es una serie que, sin ser la mejor película de Tim Burton por mucho, por eso no está más arriba en este ranking, todavía tiene esa calidad, esa nostalgia, ese espacio, ese tono que uno podría haber extrañado ya hace el 2016 de Tim Burton, y por eso estas dos películas van en el número 9. Número 8. Vincent. En el número 8 nos vamos un poco de las películas más clásicas a un cortometraje que es quizás el que le dio paso a la caracterización y la producción de Tim Burton hasta el día de hoy. Y es el cortometraje Vincent, que si bien mucha gente no lo conoce, la verdad es que hay mucho que hablar de este cortometraje, que es un stop motion en blanco y negro que Tim Burton produjo en sus primeros años en Disney, o poco después de sus primeros años en Disney, donde trabajó básicamente como asistente y artista para obras como El Caldero Mágico, ¿no? Vincent tiene la particularidad que fue narrada por Vincent Price, que era un actor de voz, pero también es el padre de Edward Scissorhands en la película, y un icono básicamente de la producción y las obras de terror en esa época. Y es quizás una de las últimas cosas que Vincent Price llegó a hacer con este joven director de cine que es Tim Burton. Lo pongo aquí también porque es difícil encontrar directores que sigan haciendo cortos y que con sus cortos vayan generando su tradición y su estilo en el mundo más comercial y con producción más comercial, porque muchos directores parten con cortometrajes, eso todos lo sabemos. Pero este en particular creo que incluso dentro y comparándola con las cosas que vimos antes y que vamos a ver después, es muy interesante, está en YouTube, les recomiendo que lo vean después. Les dejo el link en la descripción. Número 7. Y aquí es donde quizás mucha gente que recién está conociendo a Tim Burton me va a destrozar o me va a dejar comentarios pasivo-agresivos en los comentarios. Mi número 7 es Wednesday, la serie que acaba de salir de Netflix y que realmente era la última cosa que yo iba a ver de Tim Burton antes de dejar de ver cualquier cosa que él produjera de nuevo. Me estaba esperando algo del estilo de Alice in Wonderland, mujer empoderada pero muy artificialmente, o de Dumbo, donde todo tiene que ser políticamente correcto y una historia donde no lleva a ninguna parte. Y la verdad es que siempre me pregunté ¿por qué? ¿Por qué Tim Burton nunca había hecho algo de los Locos Adams? Los Locos Adams es prácticamente su familia, como yo me imagino la familia de Tim Burton, ¿no? ¿Cómo es que hasta el día de hoy Tim Burton no había hecho nada de los Locos Adams? Quizás nunca lo sabremos, pero al darle la oportunidad de producir y dirigir una serie basada en las aventuras de Wednesday, un poco revivió esa luz de esperanza que había en mi oscuro corazón de fan de Tim Burton. Yo creo que es una buena serie. Creo que dentro de los estándares de Netflix es muy buena. Creo que no cae en este como blanqueo de imagen que Netflix trata de hacer con sus producciones. Creo que se toma a sí misma en serio y al mismo tiempo es una comedia oscura, y no se preocupa de hoy la producción o el 3D es simpático o no, o si el monstruo es creíble o si el misterio es recreíble. No se preocupa de esas cosas y el misterio es entretenido. Así que contra todo pronóstico, Wednesday llega al número 7 de este ranking. Si tú lo hubieras puesto más arriba, te invito a ver
a quien puse arriba en este ranking, pero a mí me sorprende haberla puesto en el número 7 porque he dejado afuera y esto es spoiler para este video, películas como Charlie y la fábrica de chocolates o otras películas de Johnny Depp, porque no es un ranking de Johnny Depp, es un ranking de Tim Burton. Así que sin nada más que agregar, vamos con la siguiente producción de Tim Burton. Número 6. Número 6. Beetlejuice. También hay gente que me va a restregar que no puse a Beetlejuice más arriba. Es básicamente una de las obras más icónicas de Tim Burton. Es entretenida, la música es buena, tiene a Winona Ryder en sus mejores años, siendo una chica gótica, tiene fantasmas, es una comedia oscura. Bueno, vamos a ser sinceros, todas las obras de Tim Burton son al final comedias negras, y creo que sin eso no serían películas de Tim Burton. Y es la razón por la que quizás obras como Sweeney Todd no rankean tan arriba o no rankean tan abajo, dependiendo cómo enumeres las cosas. Así que sí, Beetlejuice es icónico. Beetlejuice tiene a Michael Keaton como actor principal, tiene un excelente cast, las actuaciones son entretenidas, la película es disfrutable, la historia es original y no hay mucho más que decir. Si no la has visto antes, mírala, dale una oportunidad, es muy entretenida y es para reírse, no es una película seria. Número 5. El cadáver de la novia o The Corpse Bride. No pongo esta película más arriba por varias razones, pero es sin embargo una de las mejores películas de Tim Burton, por mucho. Hacia el 2005, cuando la gente estaba peleando por si Charlie y la fábrica de chocolates era o no una buena película, y The Nightmare Before Christmas tenía todavía en la nostalgia mucha gente que esperaba algo similar, Tim Burton nos sorprende con El cadáver de la novia, que es una historia que logra ser oscura, logra ser más seria, pero la hace en stop motion y introduce varias técnicas al mundo de la cinematografía con el uso de ese stop motion. Si no la has visto, no te puedo spoilear mucho, pero básicamente un joven nuevo rico o new rich de una familia new rich que quieren subir en su clase social es casado forzosamente con una chica de una familia de alta clase pero que no tienen dinero, y el día del ensayo de su boda se pone nervioso y sale corriendo, pese a que le gusta básicamente la chica con la que lo van a casar. No es enamoramiento, pero sí es amor a primera vista. Sin embargo, mientras está practicando sus votos, equivocamente o por error, le jura su amor eterno al cadáver de una novia que está maldita por las condiciones en las que encontró su fin. Y de ahí creo que lo más interesante de esta película es cómo muestran que el mundo de los vivos es gris y desaturado, mientras que el mundo de los muertos es aquel donde la gente ya no tiene ninguna preocupación y por lo tanto todo es colorido, todo es más enérgico y la gente tiene mucho menos prejuicios contra las decisiones que la gente toma. Es una película interesante, es una película en stop motion, es una película más seria y es una película que yo también te recomiendo. Número 4. La número 4 es mi película favorita de Tim Burton, para que veas que no soy tan parcial con mi decisión. Pude haberla puesto más arriba, por supuesto. Pude haberla puesto más abajo. Sí, la pude haber puesto yo creo que entre Beetlejuice también. Pero creo que la razón por la que se merece el cuarto lugar es por lo icónica que es para la carrera de Tim Burton, para la carrera de Johnny Depp y para mi corazón. Y me refiero obviamente a Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es una película del año 1999 basada en la leyenda urbana de Washington Irving, en la que un personaje que en la historia original es un profesor y en la historia de Tim Burton es un detective, es enviado a un pueblo para resolver el misterio del jinete sin cabeza. Ocurren un montón de cosas, el misterio es bastante tonto, la mitad de la película es para reírse, me sé los diálogos de memoria y le perdono casi todo. Y la razón por la que está en este lugar es por lo icónica que fue. Lo icónica que fue para Tim Burton, lo icónica que fue para el mundo del terror, que se tomaba demasiado en serio a sí mismo en su época. Sleepy Hollow también tiene actores de primer nivel, tiene una historia que es disfrutable y si bien tiene un montón de plot gaps o cosas que no tienen sentido, todos se lo perdonamos. Así que sin nada más que agregar, vamos a el número 3. Esto ya venía. La música te queda pegada en la cabeza. La pasan no solo en Navidad, sino que también en Halloween. Ha ganado millones en mercancías, en poleras, en lápices, en pantalones, en estilos y en la cosa que colgué en mi puerta para decirle a la gente que esa era mi pieza. Me refiero por supuesto al extraño mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas. Y alguien me dirá, bueno, pero Sasha, has hablado solo de cosas que están dirigidas por Tim Burton o producidas directamente por Tim Burton, y todos sabemos que él
solo fue productor y muy ajeno a The Nightmare Before Christmas. Por un lado sí, pero por otro estuvo muy involucrado porque el personaje de Jack Skellington es diseñado y fue creado por Tim Burton. La historia original es un libro de Tim Burton, como lo era la dramática muerte del niño Ostra en su momento, ¿no? Y icónicamente la gente cuando piensa en Tim Burton piensa en El extraño mundo de Jack. El impacto cultural que ha tenido esta obra no tiene par. Y la música de esta obra, también relacionada a Danny Elfman, lo que nos dice básicamente es que es una película de Tim Burton al final, porque Tim Burton solo tiene 4 cosas que siempre hay: un personaje inadaptado en blanco y negro, Danny Elfman produciendo la música, Johnny Depp siendo algún personaje y Helena Bonham Carter siendo rara. Y con eso ya tienes una película de Tim Burton, con alguno de esos 4 elementos. Así que para mí, Nightmare Before Christmas, El extraño mundo de Jack, es una película de Tim Burton, una muy buena película de Tim Burton. Tiene la música, es icónica, es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en Tim Burton. Le faltan Johnny Depps, quizás, pero igual se lo dejamos pasar, porque es básicamente lo que ha marcado nuestra infancia. Número 2. Yo creo que también lo veíamos venir, ¿no? Edward Scissorhands. Por supuesto que tenía que ser una película de Johnny Depp para el segundo lugar. Edward Scissorhands, o El hombre manos de tijeras, es la historia de un androide que es construido y no pudo ser terminado antes de su pulido final por su creador Vincent Price, y se dedica a vivir en un castillo en un suburbio en California por alguna razón, donde todo es colorido y todo es igual y todo es ordenado, un poco referenciándose a los traumas que todos sabemos que Tim Burton tuvo en su minuto. Y la gracia de esta película, además de lo icónica que es que tiene una historia que es muy original y donde también de manera icónica se ríe de la vida de suburbio en California, como les decía, el lugar donde Tim Burton nació y creció, porque Tim Burton no nació en Transilvania ni creció entre vampiros, nació en California, el lugar más colorido del mundo. Creo que no hay mucho más que podamos decir de esta película, además de que Winona Ryder hace un muy buen trabajo, además de que es una película que se ve en Navidad, además de que la música te revienta el corazón cada vez que la escuchas y que todos nos imaginamos que hubiéramos hecho la misma situación. Es una especie de Frankenstein moderno y todos sabemos que con Frankenweenie y otras obras de Tim Burton hay un poco de gusto de replicar el cine B, pero darle una reimaginación al cine B a través de obras de alto presupuesto. Antes de pasar al número 1 tenemos que dar, por supuesto, las menciones honrosas. Todas las películas de Tim Burton podrían ser menciones honrosas, pero creo que hay algunas cosas que salvan de la producción de Tim Burton en estos años. Big Eyes, Ojos Grandes, no es una película terrible. Sweeney Todd, El barbero satánico, tampoco es una película terrible. Es musical, es un poco aburrido de repente, pero no es una película terrible. El planeta de los simios, yo creo que mucha gente estaba pensando en esta película o por qué no mencioné esta película, y es porque no la considero mejor que las películas o series o libros que mencioné anteriormente. Y por supuesto es importante mencionar, yo creo, a películas como Ed Wood, que también son muy icónicas, y La gran aventura de Pee-wee, que fue la que le dio finalmente la posición que tuvo después, o el poder que tuvo después para hacer prácticamente lo que quisiera. Así que número 1, yo creo que todos saben, porque lo he mencionado en mis lives, pero la número 1 es El gran pez. Y El gran pez no es una comedia oscura como otras que he mencionado en este ranking. No es una historia directa y original de Tim Burton. No es una película que exprese 100% el estilo oscuro y gótico y blanco y negro de Tim Burton como otras que he mencionado acá. Pero es ciertamente una película de Tim Burton y se ve en el expresionismo que usan los personajes. El expresionismo alemán que ha caracterizado una de las principales influencias de Tim Burton en los últimos años está claramente retratado en esta historia. Los personajes son como personajes sacados de otras películas de Tim Burton. Son como personajes sacados de El hombre manos de tijera o The Nightmare Before Christmas o Sleepy Hollow incluso. Tiene historias fantásticas metidas entre medio. Tiene un muy buen trabajo de esta mezcla entre lo realista y lo fantástico. Y por supuesto que tiene de los mejores desarrollos de personaje de las películas de Tim Burton, con una historia realista entre un padre y un hijo separados por la desconfianza y por su historia. Tiene una forma de tratar lo onírico que es majestuosa. Tiene una forma de usar CGI o animación 3D que no es grotesca. Tiene actores que representan lo que estaban representando en la historia. En la historia hay un gigante y usaron a un actor con gigantismo. En la historia hay enanos y usaron actores con enanismo. En la historia hay siamesas y usaron
actrices que eran gemelas. Entonces todos esos detalles, toda esa forma de elegir a los personajes hacen esta película no solo una película icónica de Tim Burton, sino además una obra maestra del cine, que si no te dejó llorando es porque no tienes corazón. Creo que eso fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal si es que no lo has hecho hasta ahora. Y si te interesa ver más de mi trabajo, mi nombre es Sasha Hanik, soy novelista y analista internacional, así que en este canal hablamos de relaciones internacionales y storytelling. Un abrazo digital hasta donde quieras que esté. Aquí me despido desde Tokio. Nos vemos en un próximo video.